nos invita a desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, no adulterada. Y cuando hablamos de esa leche espiritual no adulterada, es una leche pura. Mira, no necesita ningún tipo de agregado, es tal como es. Y esta leche nutre tu espíritu, así como un niño llora, mira, así como un niño llora para ser amamantado, para recibir ese nutriente, así debe haber en nosotros esa hambre por la palabra de Dios, esa necesidad constante de la palabra de Dios, porque ella saciará nuestra hambre. Ella nos llevará al crecimiento, a la estatura del varón perfecto. Por eso es necesario que nosotros anhelemos la palabra de Dios. Pero es una palabra que dice allí que no es adulterada, no es adulterada, que te alimenta tu espíritu. Vemos que la leche de la madre alimenta al bebé físicamente, pero la leche espiritual, no adulterada, la palabra de Dios alimenta tu espíritu, tu espíritu. La palabra de Dios es ese alimento espiritual que alimenta mi espíritu, dilo allí. La palabra de Dios es el alimento espiritual que alimenta mi espíritu. Por lo tanto, tú y yo necesitamos de esa leche espiritual, no adulterada. Mira que la palabra de Dios tiene muchos beneficios. Y te voy a contar de algunos beneficios que tiene esta leche. La palabra de Dios es infalible. Es una palabra certera, es una palabra pura, es una palabra que no tiene error. Ojo con esto. Es correcta, moral y espiritualmente, porque ella transforma vidas. Es viva y eficaz, porque te llena de la vida de Dios. Mira todos los beneficios que tiene la palabra. Allí donde tú estás, ves mirando cuán beneficioso es que nosotros comencemos a alimentarnos de la leche espiritual no adulterada. Y no nos vamos a quedar solamente con esa leche. Más adelante te comparto algo más. Dice, la leche espiritual es verdadera y justa. ¿Sabes por qué? Porque ella lo que promete, lo cumple. La palabra me lleva a creer en cada promesa que Dios me ha dado. Entonces, mira todos estos beneficios que tiene la palabra de Dios para nuestras vidas. Por eso nosotros necesitamos digerirla, comerla, degustarla. Necesitamos anhelarla. Así como dice la palabra allí, pidan a gritos este alimento nutritivo, porque ella es la que alimenta tu espíritu, nutre tu espíritu y mira todos los beneficios que tiene. De allí la importancia, iglesia, cómo te alimentas y dónde te alimentas. Es importante poder mirar esto. ¿Cómo te estás alimentando hoy y dónde te estás alimentando? ¿Qué lees? ¿Qué escuchas? Es muy importante. El Señor está interesado en que nosotros podamos crecer espiritualmente y crezcamos sanamente. No solamente con esa leche, la leche básica espiritual, sino que pasado el tiempo de conocer de Él, vayamos a ese nivel de ya degustar la vianda espiritual, que es ese nivel, esa leche sólida. Esa leche sólida. Pero cuando nosotros le conocemos a Él, inicialmente comenzamos a degustar una leche espiritual. Esta que estás comiendo día a día. Pero en el crecimiento que nosotros tengamos, viene esa leche sólida que va a alimentar tu vida. Cuando yo te digo que es importante dónde te alimentas y cómo te alimentas, es porque es bien interesante. Nosotros quizás en la virtualidad pudimos ir a las redes y ahí hay mensajes muy buenos,
No podemos decir que las redes no tengan mensajes que bendigan nuestra vida. Claro que sí, pero es importante que cada palabra que tú escuches a través de las redes las puedas canalizar con la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque es bien interesante que tú la canalices con la palabra, porque es necesario que esa palabra sea digerida y haga lo que realmente necesita hacer en tu espíritu. Yo tengo que decirte algo, que tú estás en el mejor lugar. Tú estás en el mejor lugar. Dios le ha placido traernos a nosotros a este templo. Y no es porque sea Comunidad Cristiana Integral, no. Nosotros contamos con nuestros pastores que realmente preparan una palabra bien nutrida. Y cada persona que se coloca aquí, mira, trae una palabra de vida, una palabra direccionada por el Espíritu Santo. Es un pan fresco que bendice tu espíritu. Entonces, qué importante es que nosotros podamos estar conectados con este tiempo, con la palabra que desde aquí se imparte. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero muchas veces la palabra que se da desde este altar, yo no me quedo allí solamente. Yo la tomo hoy, pero mañana vuelvo y la escucho. Y de pronto el fin de semana yo la vuelvo a escuchar. Porque es que cada palabra tiene algo de Dios para tu vida. Hay una enseñanza valiosa para tu vida. Y es necesario que tú crezcas de la manera correcta. ¿Y sabes qué te da crecimiento? La palabra como debe ser. Como debe ser. Esa palabra nos va a llevar a ese crecimiento sano y fuertes, sanos y fuertes, llenos de experiencias nuevas, de experiencias vividas, porque en la medida que nosotros escuchamos la palabra, tiempos nuevos vienen para nuestro espíritu, tiempos nuevos vienen para nuestro espíritu, porque cada palabra trae una renovación, una transformación a nuestro ser, trae vida. Yo no sé si a ti te ha pasado que has venido de pronto en cualquier circunstancia a la casa de Dios, pero la palabra comienza a ministrar tu espíritu, la palabra comienza a confrontar aquellas cosas que hay dentro de nosotros. Y mira, yo no sé, pero al salir de este lugar, tú sales renovado. Pareciera que la batería se recargó, pero es a causa de la unción, de la palabra de Dios a tu vida. A mí me ha pasado, iglesia. Hay días que he llegado, como dicen los niños, down. Pero cuando me siento allí y comienzo a escuchar la palabra, esa palabra comienza a ministrar mi espíritu. Y si había tristeza, la tristeza se va. Si había angustia, vino la paz. Y si no sabía qué hacer, la palabra tiene esa facultad de direccionar nuestras decisiones. Entonces, qué bendición es poder venir a la casa de Dios. Qué bendición, y yo de verdad lo felicito. Hay un gran número esta noche. No te quedes en casa. Siempre que haya servicio en este lugar, agéndate. A mí me pasó, yo hice algo desde que conocí al Señor. Yo he entendido que yo vengo a escuchar a Dios a través del instrumento que Él use esa noche para hablar a mi vida. Ojo con eso. Yo muy poco falto a la casa de Dios. Muy poco falto a las actividades que organicen nuestros pastores. Pero desde muy en mis inicios, yo entendí que yo vengo a escuchar a Dios a través del instrumento que Él use. Amén. Entonces venimos es a escuchar al Señor a través del vaso que Él use. Y cuando te hablo, mira, de la Biblia, el miércoles pasado la pastora nos hablaba una hermosa palabra y ella nos hablaba detalladamente lo que era la Biblia. La Biblia viene del griego biblios, que significa un libro. Y encontraba que biblión, una forma disminutiva, significa pequeño libro. Pequeño libro. La Biblia es ese libro especial. Es un libro especial de Dios. Es un libro que es sobrenatural. La Biblia es un libro sobrenatural.
Porque cuando tú vas a la Biblia, tú encuentras allí respuesta para todo lo que tú estés viviendo. Y de pronto tú allí estás preguntando, para la parte económica, ahí hay respuesta para ti. Para la relación de pareja, ahí hay respuesta para ti. Para los hijos, que a veces no sé qué hacer con ellos, ahí hay una palabra para ti. Para mi parte laboral, ahí hay una parte para ti. O sea, la Biblia es ese libro que Dios nos dio como el manual. Yo que día lo miraba, es como el manual de una empresa, donde está todo allí, como la manera como se desarrolla esa empresa, la visión y la misión de esa. La Biblia está el deseo de Dios, el plan de Dios, los pensamientos de Dios. La Biblia es la palabra de Dios plasmada allí. Es la palabra de Dios plasmada allí. Entonces mira qué hermoso es que nosotros podamos crecer en el conocimiento de su palabra. Porque cuando nosotros crecemos en ese conocimiento, entonces llegamos a tener vivencias diferentes. Este mensaje lo titulé Un libro especial. Un libro especial. Papá Dios es tan hermoso que nos dejó este libro especial. Tan lindo Dios, ¿verdad? Te dejó un libro especial. Yo no sé cuántos aquí tienen biblioteca y cuántos son apasionados por los libros. Hay manos levantadas allá atrás, ¿verdad? Pero qué hermoso es que nosotros podamos tomar este libro especial y degustarlo. Yo estoy viviendo esos pastores. Yo esta mañana en el ayuno yo decía, el Señor está activando algo en nuestro espíritu en este tiempo y es bien valioso. Y ha comenzado en mí, yo le doy gracias a Dios. No es que no la leía, yo la leo todos los días, pero es un comezón, es un deseo, es un más allá de leerla. Y eso es bien interesante para nuestras vidas como hijos de Dios. Porque si meditamos en esta palabra, si la escudriñamos, si memorizamos y si la vivimos, nuestros días serán diferentes sobre esta tierra. Entonces es muy necesario que nosotros podamos atesorar todo lo que está aquí. A mí me pasó hace años, yo tenía un libro, Un rastro de tu sangre en la nieve. Ay, alguien me dice, ese es el mío también, gloria a Dios. Cuando estaba en el bachillerato yo me leí ese libro de Gabriel García Márquez y eso marcó mi vida. Ahí hay alguien que dice a mí también, gloria a Dios. Pero tengo que decirte que fue interesante ese libro. Pero la vivencia que hoy estamos viviendo con el deleite de ella es hermosa. Cada día hay una enseñanza nueva. Cada día hay una experiencia nueva. Cada día. Entonces que en nosotros se despierte, ¿verdad? Ese deseo por Él. Porque aquí está plasmado el deseo del corazón de Dios para ti y para mí. Entonces no nos podemos dar el lujo. No nos podemos dar el lujo de dejar este librito abierto en el Salmo 91 lleno de polvo. Porque aquí hay tesoros, aquí están los pensamientos, la voluntad de Dios, el deseo de Dios para ti y para mí están aquí. Los planes que Dios tiene, el plan que Dios tiene contigo está aquí. Pero para conocerlo necesitas, leerlo. Leerlo. ¿Sabes que la Biblia es el libro más antiguo sobre la tierra, sobre el mundo, el más antiguo y el más vendido? ¿Qué tendrá este libro? ¿Qué tendrá? Le hablo a los chicos. Hay chicos que les gusta comprar libros bien interesantes, de acuerdo a su edad. Hoy yo les motivo a que puedan tomar este libro que nos dejó Papá Dios, un libro especial, y que puedan comenzar a meditar en él. Porque aquí entenderán cosas
que no han entendido hasta hoy. Le hablo a las mujeres, le hablo a los varones, familia entera, que comience un avivar, un despertar por degustar la palabra de Dios. Porque traerá vida a tu vida, traerá vida a tu vida. Así que, iglesia, es tiempo de crecer. Diga, me llegó el tiempo de crecer. Yo no sé de qué estatura estaba. Ay, Dios mío. Y sabe, no me da pena. Creo que no estaba en el nivel de pronto que debiera estar. Pero en este tiempo que estoy experimentando esto, yo digo, Dios mío, gracias. Gracias porque llegó el tiempo de crecer y vamos a crecer de la mejor manera, tomados de la mano de Dios, bajo la dirección de su palabra, dejándonos guiar por el Espíritu Santo, y creo que creceremos a la estatura del varón perfecto. Amén. Amén, iglesia. Entonces es importante que usted pueda leer la palabra de Dios. ¿Cuándo? ¿Un día? No. Diga, todos los días. Todos los días necesitamos meditar en la palabra de Dios. Todos los días. Es más, mira, cuando no la leas, tú te sientas mal porque no la has leído. Si de pronto no te da nada, pellízcate, porque algo está pasando. Pellízcate, porque algo está pasando. Es necesario que nosotros conozcamos su palabra. Actualmente, quizás a los templos ya casi no se trae Biblia. No se trae Biblia. No se usa la Biblia. Yo recuerdo que cuando conocimos a Dios, lo primero que usted colocaba en su cartera era la Biblia. Usted no podía salir si no llevaba la Biblia. Pero al pasar el tiempo y en el tiempo que estamos, ¿verdad? Muchos lo trabajan desde la virtualidad con su celular y eso no está mal. No está mal. Pero es necesario tenerla física, leerla, rayarla, manejarla, manipularla. O sea, mira, ¿sabes por qué me traje esta Biblia? Esta es una de las primeras Biblias que Dios me dio. Se ve bonita porque fue restaurada, pero sí se puede rayar la Biblia. Sí se puede resaltar allí donde Dios te ha hablado. Y esta es la Biblia donde están todas aquellas promesas que Dios me ha dado a mí. Aquí, en esta Biblia. Cuando a mí se me ha pasado, se me ha olvidado algo, yo voy a esta Biblia. Yo voy a esta Biblia. Y si tú tomaras esta Biblia, Dios mío, como por mostrarte esta hoja, así están casi todas, rayadas. ¿Y sabes por qué la tomo? Para recordar qué me ha dicho Dios, pero también para ver cuántas cosas Dios ha cumplido en mi vida. ¡Aleluya! Entonces es interesante, porque cuando Dios me habla, yo coloco fecha. El día que Él me habló, yo coloco fecha. Le coloco la fecha, aquí tengo mayo, y volvió a darme la palabra en septiembre. Y de pronto si no la cumplió, yo digo, Señor, tú me dijiste en mayo y en septiembre que tal cosa y tal cosa, Señor, yo lo hago. Entonces es importante que usted pueda tener una Biblia y pueda manipular la Biblia, manejar la Biblia, escudriñar la Biblia, porque en ella hay vida, en ella hay vida. Amén. Gloria a Dios. Lo primero que vemos en este versículo al iniciar es desear como niños recién nacidos. Cuando hablo de desear, es un anhelo profundo, que tú puedas desear desde lo profundo. Mira, y muchas veces te va a tocar hasta esforzarte a leerla. Hay días que quizás no vas, oiga, yo no sé, pero pastora, aquí hay sonrisa, como que la cosa, Dios mío, Señor Jesús, tenemos que forzarnos a leer su palabra, pero que nazca de un deseo profundo. Y ese deseo lo coloca el Espíritu Santo de Dios. Si de pronto tú te has dado cuenta que esa parte no está arriba, clama al Espíritu Santo de Dios y dile a Él, dame hambre por tu palabra.
Coloca en mí ese deseo por tu palabra, que yo anhele meditar en tu palabra, que yo anhele leer tu palabra, que yo anhele escudriñar tu palabra, que yo pueda memorizar tu palabra. Y tengo que decirte que el Espíritu Santo de Dios lo hace. Él lo hace. Qué bueno es que nosotros a partir de hoy nos vayamos con esa decisión de este lugar. Y es que a partir de ya comience a meditar en la palabra. Aquellos que lo están haciendo, gloria a Dios. Pero aquellos que aún no tienen el hábito, vamos a comenzar a hacerlo. Porque en la medida en que usted lo hace hoy y mañana, y luego lo vuelves a hacer y lo continúas haciendo, comienza en ti ese hábito. El hábito de leer la palabra de Dios. No un día, sino todos los días. Todos los días. Que puedas tú dedicar un tiempo para leer su palabra. Que apartes un tiempo para Él. Que tengas ese tiempo de devoción, donde tú te vayas a solas con el Señor y puedas allí meditar en su palabra y puedas allí interactuar con el Señor y le permitas a Él hablar a tu espíritu a través de tu palabra, de su palabra. Ay, Señor, yo no sé qué hacer. Ves a Él. Ay, Señor, no tengo la respuesta para tal cosa. Ves a ella. Hay respuesta para cada situación en la palabra de Dios, pero tú necesitas ir a ella. Tú necesitas desear ir a ella. Entonces, si de pronto aún no está esa hambre por Él, pídale al Espíritu Santo que ponga el querer como el hacer en tu corazón y que se despierte ese deseo por la palabra de Dios, porque es necesario que nosotros conozcamos los pensamientos, los deseos, los planes y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y eso está aquí en la palabra del Señor. ¿Sabías tú que la palabra es medicina para tu cuerpo? Es medicina. Hay momentos en que usted lee la palabra y literalmente algo pasa en tu ser. Se transforma aún, tu genio se transforma. Se transforma. Y yo tuve una experiencia con la palabra hace años. Yo comencé a padecer de este brazo, del brazo izquierdo. Y yo no sabía por qué, pero yo tengo por experiencia que cuando algo se manifiesta físicamente, por el 90% hay cosas emocionales que aún no se ha resuelto. Por lo general, cuando hay algo físico, es necesario que nosotros podamos mirar nuestro ser interior y trabajar en eso. Cuando yo llegué al ortopedista para que mirara mi brazo, él me dijo, tengo que hacer unas infiltraciones en tu brazo izquierdo. A mí me llamaba la atención porque era el brazo izquierdo y yo soy derecha y yo trabajo mucho más con este. Pero cuando a mí me dicen que me van a hacer intervenir en mi brazo, yo comencé a orarle al Señor. Y yo le dije, Espíritu Santo, ¿y esto de dónde viene? Y el Señor me llevó a una palabra donde Él nos habla de que en la mano izquierda está la honra y las riquezas. Y en la mano derecha está la vida, largura de días, vida. Y en ese entonces yo estaba pasando por una dificultad en esas dos áreas de mi vida. En la parte de honra y en la parte financiera. Y comencé yo a trabajar con el Señor con esta palabra. Y tengo que decirte que en la medida en que Dios comenzó a sanar esas dos áreas, mi brazo comenzó a restaurarse, mi brazo comenzó a sanarse.
y no hubo necesidad de hacerme las infiltraciones en mi brazo izquierdo. La orden quedó allí hecha. Entonces, la palabra de Dios tiene un poder sanador. Dice la palabra que ella es medicina para nuestro cuerpo. Amén. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos es desear la palabra de Dios, desearla, tener ese anhelo profundo por la palabra de Dios. Que anhelemos nosotros meditar hasta llegar al punto de desarrollar un hábito de leer, de escudriñar, de meditar en la palabra de Dios. Lo segundo que yo veo en esto es que ¿qué voy a desear? Tú vas a desear la palabra. ¿Qué es lo que vamos a desear? La palabra de Dios, la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ella es la que alimenta tu espíritu, alimenta tu alma. Ella lo alimenta. Por eso es que es necesario que nosotros podamos degustar la palabra. Y a mí me llama la atención que cuando nosotros no anhelamos la palabra, no escudriñamos la palabra, podemos llegar a un punto de morir espiritualmente, morir aún físicamente, porque cuando hay claridad de la palabra, entonces yo sé qué hacer y cómo hacer en situaciones claves de mi vida, claves de tu vida. Es necesario que nosotros deseemos la palabra de Dios, porque ella es la que tiene ese nutriente, el nutriente necesario para tu crecimiento. ¿Cuántos quieren crecer? ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? Entonces necesitamos degustar la palabra de Dios. Y sabes que el Señor nos está llamando a que nosotros podamos sacar ese tiempo para meditar y estudiar. Hay una porción de la palabra en Oseas 4:6 que dice: mi pueblo perece porque le faltó el conocimiento de Dios, de su palabra. Y perecer allí es morir. Mi pueblo muere por la falta del conocimiento de Dios. Mira, el no tener el conocimiento de Dios nos hace sentir débiles. Muchas veces nos resta autoridad, nos da intranquilidad, nos lleva a estar en estados aún de ansiedad, aún aflige nuestra alma. Quizás puedes estar en tristezas, en angustias, en abatimientos, porque cuando la palabra está centrada, nuestro ser comienza a ser vivificado. Mira, comenzamos a tener vida, comenzamos a reír. Nuestro semblante comienza a ser diferente. Cuando hablas, hablas con la autoridad de Dios. ¿Sabes por qué? Porque está cimentado en la palabra del Señor. Entonces, mira qué importante es que nosotros podamos profundizar en la palabra. Y para profundizar necesitamos estudiarla. Y hay algunas herramientas que son necesarias para el estudio de la palabra. Están los diccionarios bíblicos, están los comentarios bíblicos. Es necesario nosotros, están Biblias en diferentes versiones. Mira, todo esto te va a dar claridad, te va a llevar a entender mucho más la palabra y vas a entender el contexto de la palabra, la época en que se escribió el libro. Entonces, mira qué interesante es no quedarnos solamente leyendo hoy un capítulo y listo, ya leí la palabra. No, Dios nos está llamando a profundizar en ella, a ir más allá, al saber por qué. ¿Por qué el profeta dijo esto? ¿En qué época? ¿En qué tiempo? Y eso nos demanda tiempo, nos demanda dedicación. Por eso muchas veces nos quedamos solamente en la lectura de la palabra. Pero el Señor en esta noche nos está llamando a ir un poco más allá, que nosotros podamos crecer
espiritualmente con ese alimento sólido, ese alimento que forma, ese alimento que nos lleva a otro nivel espiritual, que nos lleva a transicionar de ser bebé a ser adultos, a madurar en la palabra del Señor. Entonces necesitamos nosotros tener tiempos con Dios, apartar tiempos para estudiar la palabra, para meditar en la palabra, para examinar la palabra, para escudriñar la palabra. No podemos compartir una palabra si no la estudiamos a profundidad. Necesitamos. Es el tiempo donde Dios nos está llamando a que nosotros podamos crecer en el conocimiento de su palabra. Entonces debe haber deseo en mi corazón de ella. Un deseo profundo que me lleve a desarrollar un hábito de la palabra. Debo anhelar esa palabra, porque la falta de esta palabra me puede llevar a perecer, a no saber qué hacer en X o Y circunstancia. ¿Sabes por qué? Porque no está la palabra sembrada aún en tu espíritu. Cuando ella está sembrada, mira, tienes siempre una palabra que te direcciona en momentos de dificultad. Y por último, la palabra te ayuda a crecer para salvación. Mira, la palabra es la que te da la seguridad de tu salvación. Ella nos da la seguridad de tu salvación. Dice en Juan capítulo 5, versículo 39, dice, escudriñad, mira esto, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna, porque ella es la que da testimonio de mí. La palabra es la que da testimonio del Dios vivo. La palabra de Dios. Entonces, ¿cómo dejar yo de leer la palabra? ¿Cómo dejar yo de estudiar la palabra? Ella es la que me da seguridad y me lleva a una salvación en Cristo Jesús, porque a través de ella es que yo conozco al Señor realmente. A través de la palabra es que yo conozco al Señor. Si no conocemos su palabra, no lo conocemos a Él. Si tú no conoces su palabra, entonces no conoces al Señor, porque en la palabra de Dios están sus pensamientos, están sus deseos, están sus planes, está el anhelo del corazón del Padre para ti. Aquí nos muestra quién es Él. Aquí nos dice quién es Dios. Entonces es importante que nosotros a partir de esta noche tomemos una decisión. Y es que nosotros podamos hoy decirle al Señor, hago un pare en el camino. Y tomo la decisión, Señor, de ir a ese tiempo de crecimiento. Porque la palabra, el estudio de la palabra, te dará el crecimiento espiritual que tú necesitas. Sin ella no podremos crecer. ¿Cuántas personas llegarán a tu vida en busca de lo que hay en ti? Y qué bueno es que tú puedas ser respuesta para muchos. Cuando la palabra está sembrada, entonces tendremos un consejo sabio que darle al necesitado. Colócate de pie y allí donde estás, vas a tomar esta noche decisiones. Yo no sé cuánto tiempo tú estudias la palabra. Yo no sé si de pronto lo has dejado de hacer. No sé si nunca lo has hecho. Pero Dios nos está introduciendo en ese tiempo de aguas profundas, donde podamos hallar esos tesoros escondidos que tiene Él para sus hijos. Habla con el Señor allí donde estás
Y si de pronto no hay un hábito de oración, si no hay un hábito de leer su palabra, pídele perdón a Dios. Pídele perdón al Señor en esta noche. Porque la palabra es la que te da esa seguridad. Tú necesitas tomar la decisión de meditar en tu palabra. No es que mi mamá ora, no es que mi mamá la lee, no. La salvación es individual. Y cada uno de los que estamos aquí necesitamos ese tiempo de devoción y de búsqueda en la intimidad con Dios. Que hoy se despierte en ti ese deseo por la palabra. Que hoy se despierte en ti esa pasión por la palabra. Que cada mañana, cuando tú te levantes, hay un anhelo en tu corazón de meditar en la palabra. Oramos a ti, Señor, por cada uno. Levanta tus manos allí donde estás. Levanta tus manos allí donde estás. Y pídele al Señor, dame hambre por tu palabra. Pídeselo al Señor. Dile, Dios mío, dame hambre por tu palabra. Dame hambre. Como dice la palabra, como el ciervo brama por las aguas, que así brame tu alma por él. Que hay un deseo, que hay una pasión, que hay un anhelo profundo, intenso por estar allí en su presencia, por escucharlo, por meditar en su palabra, por conocer sus pensamientos, sus planes y sus deseos para ti. Ay, es que yo no sé qué quiere Dios para mí, en la palabra está. Ay, es que el Señor a mí no me habla, ves a la palabra. Ahí está el pensamiento y el deseo de Dios para tu vida. Y Él sí habla, iglesia. Él sí habla. Deja que el Espíritu Santo de Dios se revele a tu espíritu. Y que hoy comience un tiempo nuevo para ti, iglesia. Que hoy comience un tiempo nuevo para ti, iglesia. Que se active el tiempo de devoción familiar. Que se active esa búsqueda de Dios en ti. Y que hoy puedas salir con una decisión en tu corazón. Necesito tu palabra. La necesito porque ella me da vida. El no tenerla, el no conocerla, me lleva a padecer. No quiero padecer más, díselo a él ahí a donde estás. Yo no quiero padecer más, Señor. A veces no sabes qué hacer, pero hay una palabra en medio de ese tiempo para ti. Entonces dile, Señor, dame esa hambre por ti y dame ese deseo por ti, por tu palabra, Señor. Oh, la mamá y la vaquina la bajando. Oh, la baba y la vaquina la bajai. Oh, la baba y sana mamá y la bajía aquí acá. Oh, será la babanda. Oh, santo. Tiempo de vida. Tiempo de vida viene para ti, iglesia. Tiempo de renovar. Tiempo de crecer. Tiempo de crecer. Y crecerás, iglesia. Y te sorprenderás de lo que Dios va a comenzar a hacer en tu vida. Porque esa hambre por su palabra
te llevará a nuevos niveles en Él. Oh, dile Dios gracias. Dile gracias, Señor. Gracias, Señor.